Ya saben que me gusta hablar del valor de mercado, por lo cual hoy veremos a los 25 futbolistas más valiosos de todo el 2025. Para esto nos vamos a guiar del prestigioso portal alemán Transfermarkt. Comencemos con el puesto 25, que lo tiene Ousmane Dembélé. Sí, el vigente Balón de Oro está en el puesto 25, lo cual es un poco raro, pues hubiéramos pensado que estaría más adelante. Pero Dembélé, por tener ya 28 años, no vale tanto como cuando tenía 21 o 22. Hoy está tasado en 90 millones de euros, siendo vital en la selección francesa y en el Paris Saint-Germain, que ganó la Champions, ganó la Liga, ganó la Copa. Y bueno, que ha ganado casi de todo este año. Estamos hablando de Dembélé siendo una pieza elemental y un futbolista muy desequilibrante en toda la temporada, que no solamente te aporta gol, sino también en la recuperación. Y como lo dijo Luis Enrique, Dembélé es el primer defensor que tienen en el PSG. Para mí, sin duda, está muy bien su valor. Entiendo que no vale más por un tema de la edad. En el puesto 24 tenemos a Rafinha, el futbolista de la selección brasileña y del Barcelona, que vale lo mismo, 90 millones de euros con la misma edad. Y bueno, el tema con Rafinha es que incluso estuvo peleando el Balón de Oro gran parte de la temporada. Fue el futbolista que más goles aportó y más goles asistencias tuvo. Además, en la Champions fue el goleador y estuvo muy cerca de romper un récord histórico que tenía Cristiano Ronaldo. Lo de Rafinha fue extraordinario, lastimosamente no se le dio. El Barcelona quedó eliminado de manera prematura en la Champions, en semis, y después no pudo participar en el Mundial de Clubes. Así que ese tipo de cosas le terminaron, digamos, quitando algo de crédito. Puesto 23 para Rodrigo, extremo derecho, futbolista de la selección brasileña y del Real Madrid, también con 90 millones de euros. Aunque Rodrigo solamente tiene 24 años y bueno, él siempre valía por los sobre 100 millones. Estamos hablando quizás de uno de los momentos en los cuales Rodrigo vale menos. Y se puede entender porque ya no es 100% elemental en la selección brasileña, ni tampoco en el Real Madrid, donde ha tenido muy pocos minutos esta temporada. Lo de Rodrigo en los últimos meses ha sido bastante deficiente, ha sido muy triste. A mí me encanta como jugador, pero no está teniendo los minutos necesarios y por ende su valor ha descendido. Ya saben cómo es el mercado. Puesto 22 para Khvicha Kvaratskhelia, el georgiano, aunque algunos dicen que hasta es peruano. Bueno, esa es otra historia. 24 años, futbolista del Paris Saint-Germain con 90 millones de euros. Un futbolista desequilibrante, correlón, con drible, con regate y que creció muchísimo esta temporada y con la edad que tiene creo que todavía le va a alcanzar para llegar a un tope inclusive más alto. Vamos con el puesto 21 y es el caso de Moisés Caicedo, futbolista de 23 años de la selección ecuatoriana y del Chelsea, campeón del mundo. Y vale lo mismo, 90 millones de euros. Son varios futbolistas que están prácticamente tasados con la misma cantidad, aunque Caicedo apunta a mejorar su valor de mercado de cara a la próxima actualización. Sabemos que fue campeón del mundo con el Chelsea, campeón de la Conference y que hoy por hoy es quizás uno de los futbolistas más importantes que tiene el conjunto blue, que quiere pelear la Premier, que quiere pelear la Champions, aunque viene con muchos, pero muchos altibajos. Caicedo, que lo conocemos en la selección ecuatoriana, es un crack, es el mejor jugador, es desequilibrante, corta todo, te apoya en la marca, en la defensa y también con muy buena salida de balón. Estamos hablando de un excelente jugador que tiene que ser un referente para que la Tri termine conquistando y peleando lo más duro que pueda en la próxima Copa del Mundo. Llegamos al top 20 y acá tenemos que hablar de Désiré Doué, extremo derecho de la selección francesa y también del Paris Saint-Germain, apenas 20 añitos y vale 90 millones de euros. Se estima que va a llegar a 110, que ya va a llegar a 115 de cara a la próxima actualización, pues fue campeón de la Champions, fue campeón de la Ligue 1, viene siendo muy destacado, se afianzó en el equipo titular del PSG y bueno, recordemos que en la final la recontra descoció. Oye, lo de Doué, buenísimo. En el puesto 19 tenemos el caso de Lautaro Martínez, futbolista de la selección argentina y del Inter de Milán con 28 años. Y es una locura que con 28 años Lautaro vale 95 millones de euros. Es decir, el Toro vale más que Rafinha
y vale más que Ousmane Dembélé, vale más que el Balón de Oro y que el otro candidato fuerte. Vale más que Rodrigo, vale más que Moisés Caicedo y otros grandes futbolistas que tiene el fútbol sudamericano. Me parece escandaloso lo del Toro Martínez, que viene siendo en los últimos años uno de los mejores 9 de todo el planeta. Puesto 18 para Phil Foden, 25 años, parte de la selección de Inglaterra y por supuesto del Manchester City, con un valor de 100 millones de euros. Y mira, a mí me encanta Foden, pero no creo que a día de hoy valga 100 millones, creo que perdió continuidad, perdió un poco de nivel, y aunque siempre me pareció un excelente jugador, creo que 100 millones por Phil Foden es un poquito elevado. En el puesto 17 tenemos el caso de Alexis Mac Allister, futbolista del albiceleste, de la Escaloneta y también del Liverpool. Viene obviamente hace no mucho de ser campeón o bicampeón de la Copa América, la reciente temporada fue campeón de la Premier con el Liverpool, y bueno, estamos hablando de que compite al más alto nivel y estamos seguros de que va a pelear tanto por Champions como por renovar su título en la liga inglesa. Así que bueno, Mac Allister, que también es un mediocampista con mucha salida de balón, con muy buen pase, prácticamente la definición de crack. Puesto 16 para Michael Olise. Estamos hablando de un futbolista de 23 años de la selección de Francia y del Bayern Múnich. Olise, que estamos hablando de que empezó a relucir recién en las últimas 2 temporadas y la viene descosiendo. Tiene explosividad, tiene 1 contra 1, tiene regate, tiene pegada de balón. Creo que solamente le queda seguir creciendo. Ojo, tiene 23 años y lo más seguro es que su valor siga ascendiendo en las próximas temporadas. 100 millones con 23 añitos en el Bayern Múnich, yo creo que le queda para seguir demostrando todo hasta el más alto nivel. Y quedan más futbolistas del equipo bávaro, así que atentos. Puesto 15 para Julián Álvarez, la araña que pica. Estamos hablando de el centrodelantero del Atlético de Madrid y de la selección argentina, que ojito, para mí es el mejor futbolista del Atlético, es importantísimo también en Argentina y para mí uno de los mejores 9 de todo el mundo, porque Julián ni siquiera es ese 9 estático que se queda esperando. Él baja, retrocede, está mejorando mucho en los tiros libres, también en lo que es el tema de los penales. Cada día es un futbolista más completo. Tal vez no es Mr. Regate, pero Julián es tremendo, porque no solamente se queda arriba, sino que baja, recupera, es el primer defensor del equipo, le da oxígeno a Messi en la selección argentina y hace lo mismo con Sorloth en el Atlético. Un jugador que vale su peso en euros. 100 millones, por cierto, 100 millones. Y seguramente seguirá en aumento. Puesto 14 para Rodri, el futbolista, por cierto, más longevo de este listado. 29 años, de la selección española y del Manchester City. El Balón de Oro de la temporada pasada, que fue muy cuestionado y que lastimosamente le fue muy mal, porque después de ser Balón de Oro terminó con una lesión que no pudo disputar partidos durante muchísimos meses y ahora está tratando de recuperarse, pero parece que no ha vuelto con su mejor versión. No sé si a día de hoy Rodri vale esos 110 millones, pero cuando fue Balón de Oro, hasta más. Puesto 13 para Alexander Isak, futbolista de la selección de Suecia y por supuesto del Liverpool. Uno de sus recientes fichajes, por cual también se pagó muchos millones. Así que vamos a ver qué tanto puede destacar, aunque yo veo que su curso de Isak ha sido inmediato en el conjunto red. Puesto 12 para Declan Rice, mediocampista de la selección de Inglaterra y por supuesto del Arsenal de la Premier League, con un valor de 120 millones de euros. Tiene tiro libre, que bueno, lo fue perfeccionando en los últimos años después de tantos intentos. Tiene también buen regate, pase, y es el motorcito de esta versión del Arsenal, junto a otro noruego, junto a Martin Odegaard. Pero bueno, muy bueno lo de Declan Rice. Puesto 11 para Cole Palmer, el señor todo frío, futbolista de la selección de Inglaterra y por supuesto del Chelsea, siendo el MVP del mundial y uno de los futbolistas mejor cotizados en todo el planeta. Lo de Cole Palmer es extraordinariamente bueno, 120 millones, y aunque viene de estar con lesión, sabemos que cuando él está bien, el Chelsea funciona a la perfección. Así que bueno, esperamos ver la mejor versión de Palmer lo antes posible. Y llegamos al top 10 de la clasificación, y lo tiene un uruguayo, 27 añitos y parte del Real Madrid, Federico Valverde. Un todoterreno, un hombre con el que te vas a la guerra, y aunque ya dijo que no quiere jugar de lateral, lo hace muy bien. Te juega de central, te juega de 5, te juega de 8, te juega de extremo,
y el hombre donde lo pongas te va a rendir. Así que sin duda en el campo es el guerrero que necesitas. Noveno lugar para Jamal Musiala, futbolista de 22 años de la selección germana y también del Bayern Múnich, una de las promesas más importantes que tiene hoy por hoy los bávaros. 140 millones de euros, sin duda lo vale. Futbolista con regate, explosividad. Oye, lo de Musiala es tremendo y es quizás de los futbolistas más gustosos que he visto en Alemania. Mayormente son más técnicos, más de buen pase, más estratégicos, pero Musiala es un futbolista como lo que uno esperaría de un brasileño. Es auténtico. Octavo lugar para Florian Wirtz, 22 años de la selección germana y reciente fichaje de Liverpool, 140 millones de euros. Si mal no me equivoco, lo han tasado al mismo precio de lo que costó Florian Wirtz. Estamos hablando de un futbolista que no ha tenido quizás el mejor arranque, pero que estoy seguro que la va a romper en cómo vayan pasando las próximas semanas. Séptimo lugar para Pedri, futbolista de 22 años de la selección española y del FC Barcelona, con 140 millones de euros. A pesar de que Musiala y Florian Wirtz están muy similares, para mí Pedri es un personaje tremendo. Hoy por hoy de los mejores mediocampistas y de los mejores jugadores de todo el planeta. Lo de Pedri es espléndido y fue un insulto que esté fuera del top 10 del Balón de Oro. Un jugador con paciencia, con salida, maneja los tiempos, sin duda un espectáculo ver jugar a Pedri en el Barcelona. Yo me atrevería a decir que es el más determinante del conjunto blaugrana. Sexto lugar para Bukayo Saka, 24 años de la selección de Inglaterra y del Arsenal. Explosivo, con velocidad, con un poco de gol también, pero para ser muy sincero, no creo que valga 150 millones. Me atrevería a decir que lo más seguro es que termine bajando en la próxima actualización. Por ahí dije lo mismo con Foden. Hay algunos futbolistas que me parece que están tasados a un precio demasiado, pero extremadamente alto. Mayormente los de la selección de Inglaterra los colocan con números exorbitantes. Quinto lugar para Vinicius Junior. Vinigol, que tiene 25 años, parte de la selección brasileña y del Real Madrid, tiene un valor de 170 millones de euros. Ya conocemos su calidad, su drible, cómo lo mejoró, su explosividad. Un futbolista que debe ser titular a donde vaya. La temporada pasada no fue la mejor para él, pero en 2024 apuntaba a ser el Balón de Oro. Y si me preguntas a mí, se lo merecía porque había sido importantísimo en ese Real Madrid campeón. Vinicius, que hoy por hoy es rápido, mejoró el regate, te puede aportar en el pase, incómodo para atreverte a marcarlo. Entonces estamos hablando de un Vini que es un tremendo jugador. Tal vez no mejor en regate y en pisada que algunos de atrás y otros de adelante, pero a punta de esfuerzo ha logrado tener una carrera casi que impecable. Cuarto lugar para Kylian Mbappé, 26 años, futbolista de la selección francesa y del Real Madrid, con un valor de 180 millones de euros. Para mí es el mejor futbolista de esta generación. Actualmente juega de 9, pero si lo hace de extremo la recontrarrompe, ya sea por banda derecha o por banda izquierda. El tipo tiene regate, tiene velocidad, tiene explosividad, tiene 1 contra 1. A mí me encanta. En la actualidad es mi futbolista preferido junto con Valverde. Sí, los dos del Madrid obviamente. Junto con Valverde y con Bellingham, que más adelante lo vamos a ver, pero Mbappé me parece una bestialidad. El tipo lo tienes de 9 por el olfato goleador que tiene y demás, pero es tremendo. 26 añitos y 180 millones. Ojito, ¿qué pasaría si fuera el Mbappé del 2018? ¿Qué pasaría? Tercer lugar para Erling Haaland, 25 años, noruego, y del Manchester City, igual, con el mismo valor, 180 millones. Y lo de Haaland no tiene el mismo talento que Mbappé, pero su olfato goleador es endemoniado. No hay un hombre que más signifique gol a día de hoy que Haaland. Es el... No sé, no quiero hacer alguna comparación injustificada, pero es un 9 de área demoledor. Solamente en eso te la voy a dejar. Es demoledor. Segundo lugar para Jude Bellingham, que es el mejor mediocampista del mundo seguramente. Un mediocampista ofensivo. Con Pedri son de los mejores en su posición, pero lo que tiene Bellingham y no tiene Pedri es el sacrificio y la recuperación. Pedri difícilmente lo ves ensuciándote como lo hace Bellingham. También se mete Pedri en una ensuciada tremenda, pero Bellingham es un guerrero. Es un tipo que rompe líneas,
que te apoya en recuperación, te apoya en marca, muchas veces porque Mbappé y porque Vinicius y los del ataque no te apoyan en eso, pero Bellingham sin duda vale lo que hoy por hoy están tasando por él, que son 180 millones de euros, y es el segundo futbolista más caro de todo el planeta. Y obviamente el número uno tenía que ser Lamine Yamal, futbolista de 18 años de la selección española y por supuesto del FC Barcelona, la mayor promesa del fútbol mundial. Y yo no recuerdo un futbolista que a la edad de Yamal tuviera tantos focos como él. Sin duda, todo el fútbol hoy por hoy se resume en lo que pase con este futbolista. Ni Messi, ni Cristiano, ni siquiera el mismo Mbappé a la edad de 18 años tenían tan encima el mundo futbolístico como lo tiene Yamal. Hace un año con 17 fue campeón de la Eurocopa, este año la rompe en el Barça, es una pieza importantísima, es un futbolista con regate, con velocidad, con uno contra uno, con gol también, quizás no con extremadamente que te meta 5 goles por fecha, pero también en momentos importantes aparece y ha sido una pieza clave para que el Barcelona logre algunos objetivos. Obviamente faltan otros más, necesita ganar la Champions, pero tarde o temprano la va a terminar conquistando. Y bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que por favor te suscribas y me apoyes con tu like para seguir haciendo mucho más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a los miembros del canal, Yuki Teru Gasai y Universo Taekwondo. Chau, chau.